El origen y significado de los nombres con heraldicafamiliar.com. Bienvenidos a esta nueva exploración onomástica. Hoy nos sumergimos en un nombre femenino que resuena mucho aquí en España, Aina. Hola, Aina, sí, un nombre muy interesante. Y para analizarlo, tenemos la información detallada que ha recopilado el equipo de expertos de nuestros amigos de heraldicafamiliar.com. Ya saben, la web del Instituto de Historia Familiar. Un trabajo excelente como siempre. Pues sí, la idea es rastrear juntos el viaje de este nombre, su origen, qué significa, cómo se ha difundido y, bueno, algunas curiosidades culturales que siempre aparecen. Exacto. Aina es un caso particularmente interesante. Su popularidad ha crecido mucho, sobre todo en Baleares, y eso lo convierte, en un objeto de estudio relevante. Ver cómo los nombres viven, ¿no? Totalmente. Pues a ver, empecemos por el principio, por el origen. La fuente nos lleva a una raíz hebrea, Hana. ¿Qué nos dice eso? Pues mira, esa raíz, Hana, encierra significados potentes. Hablamos de favorecer, misericordioso, compasivo. Ah, vale. La idea central es la de gracia o favor divino. Algo así como Dios ha tenido misericordia. Una base muy espiritual, digamos. Qué bonito. Y de esa raíz hebrea da un salto, ¿no? Un salto geográfico y cultural hasta Baleares. Justo. Allí se establece como la forma local, la forma balear de Ana o Ana. Entiendo. Pero es que, fíjate, la cosa no acaba ahí. Hay ecos incluso más antiguos. Se habla de una posible conexión latina con Ana Perena. Ana Perena, la divinidad romana. Esa misma, la asociada al año nuevo, a los ciclos. Y además, es curioso, encontramos variantes del nombre en sitios tan lejanos como Rumanía o países eslavos. O sea que Aina es un nombre viajero total. Totalmente. Desde el Mediterráneo oriental, con posibles ecos romanos, hasta Baleares y el este de Europa. Increíble cómo viajan y se adaptan. Exacto. Muestra cómo un nombre migra, se transforma, se carga de nuevos matices. En Baleares, por ejemplo, aunque la raíz sea sagrada, su uso actual parece más ligado a la identidad cultural de allí. Claro. Y para darle un anclaje físico, tenemos la capilla de Santa Aina en el Palacio de la Almudaina, en Palma. Un referente importante. Qué interesante. Hablemos ahora de las características que se suelen asociar a Aina. Esto, para quienes se interesan también por este tipo de datos que recoge la ficha del instituto, ¿cómo se describe a Aina? Pues mira, según esta tradición onomástica, se la perfila como una persona llena de esa gracia y dulzura que sugiere el origen. Pero combinada con una mente que se describe como lúcida, realista y con buena memoria, dicen. También se destaca un amor por la independencia, lúcida y realista, pero dulce. Y además independiente. Interesante mezcla. Y en cuanto a aptitudes o inclinaciones. Pues se menciona afinidad tanto por ciencias como por letras. Y curiosamente un buen olfato para los negocios. Anda, también. Sí, y en lo personal, cariñosa, fiel en la pareja y con un fuerte sentido maternal. Así la describen. Es curioso cómo se crean estas imágenes en torno a un nombre, ¿verdad? Ciertamente lo es. Y es importante recordar que son asociaciones culturales. Forman parte del folclore que rodea los nombres. Claro, no es una ciencia exacta. Para nada. No determinan la personalidad de nadie, obviamente. Pero sí reflejan cómo una cultura proyecta ideas o valores. Es fascinante ver cómo perviven, aunque sea como un eco simbólico. Totalmente. Y bueno, siguiendo con esos ecos simbólicos, la ficha añade más detalles para los aficionados a estos datos. A ver. El número de la suerte sería el 3. El día favorable, el martes. Y el color asociado, el rojo intenso. Rojo intenso, mira tú. Y como talismanes mencionan la granada o el heliotropo. Elementos naturales, buscando conexiones, es muy típico de esta tradición onomástica, sí. También se indican varias fechas para celebrar la onomástica. Hay unas cuantas. 26 de julio, 26 de junio, 26 de mayo y 15 de agosto. Varias opciones para celebrar. Sí. Y se confirma lo que decíamos, Aina en catalán y castellano y su equivalente ane en euskera. Perfecto. Hay un último detalle simbólico que me ha llamado la atención. La fuente dice que hay una flor que representa las cualidades de Aina. Ajá. Pero no dice cuáles. Misterio. Un poco sí, pero indican que se puede ver una ilustración de esa flor en la lámina completa que han preparado sobre el nombre nuestros amigos de heraldicafamiliar.com. Bueno. Una forma elegante de resolverlo. La imagen a veces dice más. Exacto.
Y para quien quiera tener esa lámina tan detallada, con toda la información sobre Aina, incluida la ilustración de la flor misteriosa, dejamos un enlace directo en la descripción. Es un trabajo muy cuidado del Instituto de Historia Familiar. Sí lo es. Y además, en esa misma web, en heráldicafamiliar.com, que no se nos olvide, también ofrecen láminas similares sobre el origen y la historia de muchísimos apellidos. Es una herramienta genial para quien quiera indagar en sus raíces. Muy buena recomendación. Bueno, pues si hacemos un resumen rápido. Aina, nombre con raíces hebreas profundas, ligado a la gracia, con un hogar muy especial en Baleares y al que la tradición asocia dulzura, sí, pero también inteligencia e independencia. Exacto. Y nos deja pensando en eso, ¿no? Cómo un nombre es mucho más que una simple etiqueta. Es un pequeño contenedor de historia, de cultura, de migraciones. Sí, de ideas que una sociedad valora. Justo. Quizá nos invitan a pensar qué historias llevan nuestros propios nombres o apellidos. Es una reflexión estupenda para terminar. Pues nada, invitamos a quienes nos escuchan a compartir si tienen más datos, historias o anécdotas sobre Aina, o incluso sobre sus propios apellidos, claro. Pueden usar los canales que mencionamos en la descripción o contactar con el Instituto de Historia Familiar. Sería genial escuchar otras aportaciones. Seguro que sí. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Hasta la próxima.